Hola, ¿qué tal, hermano? Dios les bendiga. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes en Bíblicamente Hablando. Bueno, la pregunta de hoy es muy interesante y muy difícil de responder, tomando en cuenta que Dios es un Dios perfecto, es un Dios impresionante, admirable, es el creador de todo. Y pues antes de empezar con las respuestas a estas preguntas, creo que es importante conocer cuál es la definición de atributo. Es las cualidades o propiedades de un ser. La única manera de realmente saber cómo es Dios y conocer sus atributos es a través de la revelación de sí mismo en la Biblia, la palabra de Dios al hombre. Sin la autoridad de la Biblia, cualquier intento de explicar los atributos de Dios nos expondría a opiniones, conjeturas y suposiciones que son muchas veces incorrectas, particularmente cuando se trata de entender a Dios. Los atributos de Dios, según sus revelaciones en la Biblia, son cruciales para entender la verdad acerca de Dios, quién es, qué hace y cómo es Él. Solamente lo que Dios ha escogido en sí mismo para ser revelado puede ser dado a conocer. Uno de los atributos o cualidades de Dios es que Él es luz, queriendo decir que Él mismo nos revela la información de sí mismo. Isaías 60:19 confirma esto. La realidad de que Dios ha revelado conocimiento de sí mismo no debe ser ignorada. La creación, la Biblia y el Verbo hecho carne, Jesucristo, va a ayudarnos a conocer cómo es Dios. La lectura de algunos de los nombres de Dios puede ser de ayuda a nuestra búsqueda de cómo es Dios. Veamos algunos. Elohim, el fuerte, divino, Génesis 1:1, Adonai, Señor, indicando una relación maestro-siervo en Éxodo 4:10-13, el Elión, el altísimo, el más fuerte, Isaías 14:20, el Roy, el fuerte que ve, Génesis 16:3, el Shaddai, todopoderoso Dios, Génesis 17:1, el Olam, Dios eterno, Isaías 40:28. Son nombres que nos pueden ayudar a saber un poco más cómo es Dios. Dios tiene muchos atributos, pero me gustaría enfocarme en dos divisiones, los comunicables y los incomunicables. Cuando hablamos de atributos comunicables, no queremos decir que Él nos va a traspasar su atributo como Él lo tiene, por supuesto que no. Él puede formar ese atributo en nosotros. En el estudio de la teología propia también es importante conocer los atributos incomunicables, que son aquellos que le pertenecen exclusivamente a Dios. Deseo compartir primeramente los atributos comunicables. La santidad de Dios. Nuestro Señor sí puede santificar, si bien no totalmente como Él es perfectamente, porque solo Él es santo, 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 como dice Isaías 6. Si somos creyentes, Dios nos está santificando. La palabra santo en su mejor sentido significa apartado y libre de corrupción. Dios es un ser apartado del resto de la creación en su santidad, y nos ha apartado para Él como sus hijos. Por otro lado, Él es libre de corrupción y nos está limpiando de corrupción. Es así como hasta cierto punto Él puede transmitir su santidad a nosotros, y por eso hablamos de este atributo como incomunicable. La fidelidad de Dios. Hay una parte de la fidelidad de Dios que Él va formando en nosotros, aunque no somos totalmente fieles como Él, nada puede cambiar la fidelidad del Señor. Como dice 2 Timoteo 2:13, si somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Nosotros podemos tratar de cumplir nuestras promesas, pero a menudo fallamos. Así como hay fidelidad en nosotros de esa misma manera, pero llevada a últimas exponencias, está la fidelidad de Dios, y sus promesas dependen de su carácter dadivoso, por lo tanto son irrevocables, como lo dice Romanos 11:29. Si Dios fuese a retirar un llamado que te hizo, Él no te lo hubiera hecho en primer lugar. Las promesas de Dios son para siempre, en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pablo se está refiriendo específicamente a la salvación que nunca perderemos. Esto significa que Él siempre es fiel. El amor de Dios. La Biblia no solo nos dice que Dios ama, también nos dice que Él es amor, 1 Juan 4:8. Cuando hablamos de que Dios ama, tal vez podamos pensar que puede amarnos ahora y mañana no. Pero cuando la palabra dice que Dios es amor, significa que Él va a amarme para siempre. Porque cuando Él es algo, Él siempre es eso. El amor de Dios no es influenciado. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es atrayente. El amor de Dios es dador y sacrificial. El amor de Dios es soberano. Y sobre esto último es importante aclarar que si Dios es amor y soberano, entonces su amor es soberano. Si Dios es infinito y es amor, entonces su amor es infinito. Porque una vez que Él es algo, Él es eso a través de todo su ser. Entonces, si Él es soberano,
Él ama soberanamente. La misericordia de Dios. La palabra misericordia en hebreo es rasham, que significa tener compasión. Otra palabra usada en la Biblia es chesed, que significa bondad o benevolencia, a veces traducida como bendición. En griego la palabra usada es eleón, que significa tener compasión. Cuando Dios quiso presentar su amor, usó tales palabras en hebreo. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. Éxodo 4:6. Podemos generar misericordia como un don por parte de nuestro Señor, que poco a poco vamos demostrando como testimonio. La justicia de Dios. Dios es justo, incapaz de juzgar inapropiadamente. Aunque Él pudiera juzgar a uno de una manera y a otro de otra manera, según sus pecados a la luz de lo que habían conocido de Él. Al final de la ecuación todos han sido juzgados equilibradamente. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Empezando, debemos juzgarnos y ver si estamos siguiendo la palabra de Dios en su plenitud. La ira de Dios. Su ira es un rechazo absoluto contra el pecado. Se trata de la ejecución justa de su justicia. Dios no tiene una ira voluptuosa y emocional como nosotros. Romanos 1:18 habla de cómo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de aquellos que suprimen la verdad. Juan 3:36 es crucial cuando hablamos del tema de la ira. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ahora veamos qué enseña la Biblia sobre los atributos incomunicables. Demos vistazo a algunos de ellos. La simpleza de Dios. El primer atributo incomunicable de Dios que mencionaremos es su simpleza o unidad. Con esto queremos decir que Dios siempre es todo aquello que Él es. Por ejemplo, cuando usted está contento, no está triste. Cuando usted está débil, no está fuerte. Cuando usted está airado, no actúa con amor. Pero con Dios no ocurre de esta manera. Cuando Dios es amor, Él siempre es amor, aun cuando está airado. La ira de Dios, que se expresa continuamente contra el impío, Él expresa y siente al mismo tiempo que siente amor por el obediente. Dios nunca es una cosa ni la otra. La aceidad de Dios. Nosotros tenemos vida porque Dios tiene vida. El universo entero debe su existencia a Él. Hechos 1:3. Dios sostiene todo por el poder de su palabra. Si tú pudieras apagar a Dios, el universo entero se apagaría. En Él vivimos, nos movemos y existimos, lo que implica que no tenemos independencia total. Podemos ver Hechos 17:28 con esto. Dios sí tiene esa independencia, la eternidad de Dios. Esto lo leemos claramente en pasajes como 1 de Timoteo 1:17, que dice: por tanto el Rey, eterno, inmortal e invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. También en textos como 1 de Corintios, Salmo 92, Juan 17:5, Efesios 1:20 y muchos otros. Los creyentes somos inmortales. Cuando muramos físicamente seguiremos viviendo, pero solo Dios es totalmente eterno de principio a fin. La inmutabilidad de Dios. Dios nunca cambia. Creo que es lógico pensar que si hay un ser perfecto, la perfección implica que no puede cambiar. Lo perfecto no se puede mejorar, y si cambia, dejaría de ser perfecto. Y si algo puede dejar de ser perfecto, entonces en verdad nunca lo fue. Él no es un simple mortal imperfecto y cambiante como nosotros. Él no cambia de parecer. La omnipresencia de Dios. De alguna manera que no podemos comprender, Dios llega a cada lugar, cada pulgada del universo, y puede obrar en múltiples lugares al mismo tiempo. De hecho, la presencia de Dios está incluso en el infierno. Raro, ¿no? Ya que sin Dios es imposible ocultarse. Dios es omnipresente, no puede haber lugar en donde Él no esté, y el infierno es parte de la creación, así que el infierno no se define por la ausencia de Dios, sino por la ausencia de su gracia. Veamos el Salmo 139, 7-10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si hubo a los cielos, allí estás tú. Si el Seol preparó mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiaría tu mano y me tomará tu diestra. Hay mucho más para decir sobre los atributos incomunicables de Dios y otros más como su omnipotencia y soberanía, pero el espacio aquí no nos los permite. Pero como conclusión podemos afirmar
que dado lo infinito que Dios es, ninguno de sus atributos puede ser comprendido a cabalidad ni en este mundo ni en el venidero. En la eternidad futura nuestro conocimiento será mucho mayor del que tenemos ahora, pero jamás terminaremos de entender el amor infinito de Dios, porque nosotros somos finitos y Él es infinito. Así es nuestro Dios y esto nos lleva a adorarle. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hasta luego.